mi charla sobre inteligencia artificial en el diseño. La titulé No tengo dudas, tengo pruebas. Mi nombre es Ludmila, soy diseñadora gráfica y me considero también ilustradora amateur. Siempre me gustaron mucho las inteligencias gráficas en general. Me encantan los libros, los manuales de instrucciones, los prospectos. Y también dibujo, o sea, dibujar es algo que hago desde siempre. Y un estilo de ilustración en particular que me gusta mucho y que admiro es el estilo realista o fantástico, pero es algo que nunca trabajé, o sea, nunca lo desarrollé yo como capacidad. Y en un principio la inteligencia artificial me llamaba la atención desde este lado, como que parece una herramienta que a mí me fuera a brindar la posibilidad de elaborar yo misma este tipo de ambientes fantásticos. Desde ahí es que entro en este mundo con la curiosidad de saber, bueno, cómo funciona, hasta dónde me lleva, qué posibilidades me suma. A la vez, o sea, yo principalmente me dedico al diseño gráfico y ahora trabajo en una agencia creativa de tecnología, la cual se interesa mucho en este tipo de propuestas. Y esto me brinda a mí la posibilidad de incorporar la inteligencia artificial a los proyectos. Incluso los clientes se acercan a la agencia con este tipo de inquietudes también, ¿no? ¿Cómo puedo incorporar la inteligencia artificial en mis productos, en mis campañas? Entonces, en este ejercicio es donde yo me encontré con que la IA generativa, ¿no? Especialmente de imágenes y de videos, se puede ver muy linda a priori, pero para dominarla o encontrar algún tipo de control sobre estas herramientas, bueno, es algo que me resulta todavía bastante como intrincado. Sobre este tema y con la mirada de diseño o un poco de dirección de arte que apliqué sobre proyectos, sobre este tipo de proyectos, es que quería traerles algunas conclusiones que fui sacando sobre el uso de inteligencia artificial en el diseño gráfico. Para esto identifiqué 5 puntos que puedo ir contándoles junto con un ejemplo de un trabajo en particular que hicimos en Genoya, que es la agencia para la que trabajo, que es un proyecto para la revista Para Ti Deco. Bueno, esto fue para diciembre del año pasado, era un proyecto cortito, de 10 días más o menos. La revista Para Ti Deco nos convocó para su edición final de fin de año, ¿no? De diciembre. El desafío era generar 5 ambientes de una casa realistas y a la vez fantásticos que estén inspirados en artistas plásticos emblemáticos argentinos. Y tanto las imágenes como un breve registro del proceso iban a ser usadas para esta nota que era la nota de tapa. Y la nota de tapa hablaba sobre inteligencia artificial. Bueno, acá en este slide les spoileo cómo quedó la revista, este es el resultado final. Y bueno, a partir de acá ya les puedo, con esta pequeñita introducción, ya les puedo contar sobre estos 5 puntos. En primer lugar, considero que es muy importante tener una búsqueda clara. Esto sería tener un objetivo a comunicar bien definido. Es importante porque es lo que determina para dónde vamos a enfocar nuestros esfuerzos. Después, como probablemente vean en el resto de la charla, los caminos dentro de ciertos puntos pueden variar o los recursos de estrategias podemos necesitar modificar, pero mientras tengamos un objetivo claro, que realmente es algo que se aplica a cualquier proyecto, en este caso lo que destaco es que funciona como una especie de guía para cerrar una búsqueda que de lo contrario un poco tiende a infinito y puede ser frustrante. La inteligencia artificial tiene justamente esto de que, desde mi punto de vista y un poco mi experiencia, tiene esto de tender a infinito. Un mismo prompt lo puedes copiar y pegar varias veces exactamente igual y te genera montones de imágenes diferentes. Entonces, es un montón. Y a la vez, este montón no necesariamente arroja resultados que representen lo que nosotros necesitamos. Entonces, es muy abierto. En este caso, el cliente fue muy claro en su pedido, pudimos definir bien qué 5 artistas
quería para cada ambiente, qué obras claves quería representar o momentos de su carrera. Incluso también tenía material y conocimiento necesario para después unirse al debate, ¿no? Para la selección de las imágenes. Como este proyecto se planteó para que sea mayormente realizado con inteligencia artificial, luego de estos borradores y definiciones, se hicieron algunas pruebas y después utilizamos ChatGPT como una asistente, como una asistencia para pulir un poco estos borradores. Entonces, acá entra la primera inteligencia artificial que usamos, que es ChatGPT, que en este caso nos sirve de apoyo en el enfoque conceptual. O sea, a ChatGPT le preguntamos cómo el ambiente podría representar la obra del artista, qué elementos claves del ambiente modificar para que tenga este espíritu, cómo describir el estilo de ese ambiente, bueno, etcétera. Recordemos que esto era un proyecto breve, por lo tanto estas respuestas automáticas nos adelantaban trabajo, pero es muy importante tener en cuenta que siempre es necesario investigar y empaparse del tema para corroborar la viabilidad de lo que ChatGPT devuelve, y si es útil o no. Y este conocimiento después lo vamos a usar en el resto del proceso también. Bueno, mi siguiente punto es definir el proceso. Una vez que nosotros tenemos ya el foco de la búsqueda, hay que ver con qué herramientas contamos y cuáles son los pasos a seguir. ¿Cuáles son los pasos a seguir? En un primer paso ya utilizamos ChatGPT para describir los ambientes. Luego también utilizamos Midjourney para generar las imágenes, que probablemente para este trabajo era la inteligencia artificial más adecuada, hay otras. También tenemos dos instancias en las que usamos Photoshop. De Midjourney las imágenes pueden venir con algún defecto o algún error random que la misma inteligencia artificial genera. Por eso con Photoshop, incluso con la inteligencia artificial de Photoshop, hacemos un primer, como que limpiamos esta imagen para quitarle por ahí estas situaciones random de que, no sé, la mesa tenga tres patas o la grifería venga con tres canillas. Hasta acá, o sea, desde ChatGPT al primer Photoshop, estamos trabajando en RGB y en baja resolución, y el producto es editorial, entonces necesitamos una herramienta que escale. Para eso usamos otra inteligencia artificial, que es la instancia 4, que es Magnific AI. Magnific AI no solo agranda las imágenes, sino que también enriquece texturas, define mejor los colores, los contornos, como que le genera una nitidez extra, pero así como genera nitidez extra, también genera estos detalles random que hace Midjourney, por ejemplo. Por lo tanto, necesitamos una última pasada por Photoshop para eliminar todos estos defectos, evitar que evitar que el lector se pierda en estos detalles, y finalmente también para pasar a CMYK y entregar el producto con las especificaciones de imprenta que necesita el cliente. Bueno, hasta el momento nada extraño, o sea, salvo la mesa de tres patas, nada extraño. Los puntos 1 y 2 podrían ser consejos a seguir en cualquier proyecto, teniendo en cuenta que estamos trabajando con IA, y le sumo estos datos de entender que la IA tiende un poco infinito y a lo genérico, y que no es el producto final. O sea, vamos a necesitar un proceso, no es que apretamos dos botones y tenemos la revista. Esto es muy importante tener en cuenta para el tema tiempos, especialmente. Los siguientes dos puntos, ¿no? El 3 y el 4, son mis preferidos y son los que a mí me generan más certeza no sé, mi punto de vista con respecto a la inteligencia artificial. Al punto 3 lo llamé aplicando una mirada crítica, porque básicamente el mensaje y la comunicación que nosotros buscamos tiene que ser efectiva para humanos. Y la inteligencia artificial es un robot. A lo sumo es un sistema de interpretación, pero no interpreta como un humano.
Para generar las imágenes por inteligencia artificial, primero trabajamos en un prompt. El prompt es el pedido en palabras que le hacemos a la IA para que nos devuelva una imagen. Acá sí dialogamos, entre comillas, ¿no?, con la inteligencia artificial. Bueno, la ingeniería de prompt, a mi juicio, es un tema muy extenso. Se le pueden dar lo que podría llamar características como más técnicas, como por ejemplo le podemos indicar el tipo de lente o la profundidad de campo, el aspecto ratio de la imagen. Todas estas especificaciones técnicas ya van a predisponer un resultado. Si nosotros le hablamos de características de fotografía, nos va a devolver una situación fotográfica. Lo que me parece más interesante traer acá o comentar acá es cómo logro yo el contenido de esa imagen, o sea, cómo logro que esa imagen transmita cierto mensaje, que en este caso el desafío estaba puesto en que el ambiente generado se vea inspirado en el artista. Y acá nos encontramos con que al prompt no le podemos indicar simplemente haceme una cocina inspirada en el arte de Marta Minujín o diseñame un baño como si lo hubiera tallado Lola Mora, porque esto da resultados como el del ejemplo de esta foto que son como más genéricos. O sea, estas imágenes se ven muy lindas, pero no representan al artista. O sea, si nosotros no encontramos el espíritu del artista en estas fotos, tampoco lo va a hacer el lector. Incluso de estos 5 artistas que inspiraban el proyecto, Midjourney reconocía apenas 2 o 3, y a la vez a ninguno lo aplicaba en el ambiente de una forma tal en la que nosotros podíamos verlo representado. Entonces acá nos encontramos con un desafío grandísimo y paradigmático incluso, que es cómo pedirle a la inteligencia artificial lo que quiero sin hablar de lo que quiero, porque no lo reconoce, no lo entiende. Entonces la solución es ir un poco por los costados. En este slide vemos una búsqueda un poco mejor apuntada, que empieza a dar resultados no tan genéricos. A la izquierda tenemos la representación del trabajo del artista y a la derecha las pruebas que fuimos generando con Midjourney mediante ajustes en el prompt. No ajustes del estilo, pedir situaciones un poco más específicas, utilizando por ahí referencias en otros movimientos de arte más populares, o si el ambiente es minimalista o no, si está cargado, el estilo de luz, o sea, etc. Y acá vemos cómo se va acercando algo que se parece un poco más a inspirado por la obra del artista. En este slide vemos la cantidad de pruebas que se hicieron, ¿no? En la columna de la derecha hay como un mosaico con todas las imágenes generadas. Todo esto para 5 ambientes, y para todo esto, para generar todo este material se fue usando justamente el ojo crítico, ¿no? Entonces, el ojo crítico, o la mirada crítica, sería esto, sería como mi mirada, la mirada del cliente. Nosotros como humanos y seres sociales tenemos un registro cultural del artista, además de lo que estudié para el proyecto, y es lo que nos hace seleccionar de todas estas pruebas la imagen que tenga características que garanticen que otro humano entienda el mensaje, que otro humano interprete el espíritu del artista en la imagen. Entonces, profundizando un poquito más sobre este tema, es que desprendo, ¿no?, el siguiente punto, que es el punto 4, al que llamé el acierto en el error. Justamente por esto, ¿no?, porque es a base de prueba y de descarte que se van llegando a los resultados. Bueno, la IA, como ya comenté, no es inteligente o interpretativa por sí misma. Nos corresponde a nosotros analizar el resultado que produce para juzgar si captó o no por dónde va la cosa, ¿no? Si logró levantar el dato literal que yo necesito que levante, y en el caso de que no lo logre, nosotros también tenemos que entender cómo manipularla para conseguir lo que buscamos. Acá en este slide vemos
En la imagen de la izquierda, por ejemplo, aparecieron unas sombras, un reflejo en la pared que parece como venir del techo, y este efecto me sirvió de inspiración para el ambiente que quedó final. Esta búsqueda era para el comedor, inspirado en el trabajo de Siquier, que es lo que vemos a la derecha. Es un ejemplo de una obra de él, que es un mural enorme. Y recuerdo que en algún lado yo leí que mencionaba que en sus obras el relieve parece que en realidad surge de unas sombras duras, como que las sombras componen el relieve. Yo estaba en esta búsqueda de generar estas sombras duras cuando me encuentro con esta textura en la pared que parece como que casi viste la pared. Como veo que tiene potencial, ¿no? Tomé esta pequeña frase que generó estas sombras en el prompt, tomé esta pequeña frase eh, y la llevé a imágenes que anteriormente habían dado resultados interesantes, o sea, que también estaban buenos o bien apuntados, pero que estaban incompletos, como que todavía faltaba una vuelta más. Entonces acá se ve como el slide que está en la izquierda, en este slide se ve como la imagen que está hacia la izquierda, con este agregado de prompt, pierde el cuadro y la pared está tan lisa, y empieza a ganar esta textura que se ve en el lado derecho, que tiene más como, es como más interesante y tiene más personalidad. Todavía acá falta un poco limpiar esas sombras, pero bueno, o sea, el resultado va mejor encaminado. Y acá, en este siguiente slide, vemos la imagen en Midjourney que se usó final. Eh, Se utilizó, o sea, le apliqué un pequeño ajuste en la frase, que fue la palabra heavy en lugar de strong, que logró que los relieves que empezaba a arrojar, tanto en la pared como en el techo, tuviera esta sensación de sombra fuerte y dura que transmite algo que es característico en la obra del artista. Entonces, esto que empezó como un pequeño detalle, termina siendo, mediante manipulación, un acierto. Bueno, este sería el último punto. Es un básico en el diseño gráfico en la comunicación y es editar a tu favor. Esto es tan sencillo como siempre tener en cuenta que hay tantas interpretaciones posibles como personas, por lo tanto, siempre va a venir bien reforzar el mensaje. En este caso, literalmente, el refuerzo del mensaje está en la selección de las imágenes, eh, detectando las que mejor destacan ciertos elementos claves y después editando adentro de la imagen, como les contaba de estos procesos con Photoshop, editando las cosas que pueden llegar a distraer a la transmisión del mensaje, ¿no? Como que el usuario como que el lector no se distraiga con estos puntos raros, sino que vaya más directo al mensaje. Por otro lado, el equipo editorial de Paratite Deco, por otro lado, el equipo editorial de Paratí Deco también hizo un trabajo muy atinado en la nota. Ellos incluyeron una selección de obras del artista afín a lo que luego se ve reflejado en el ambiente generado con inteligencia artificial. Entonces ellos ahí en la mismísima doble página eh, completan el mensaje y hacen un anclaje que le da sentido a la búsqueda que intencionamos. Bueno, para ir cerrando y avanzar un poquito en las conclusiones, lo que sí quiero probar es que detrás de estas imágenes finales hay un proceso en el cual varios profesionales intervienen de forma tanto curiosa como asertiva o creativa para utilizar herramientas de inteligencia artificial a favor de un producto o de contar algo, o en este caso, por ejemplo, de abrir el debate hacia el lector sobre el uso de inteligencia artificial. Yo por mi parte, como les contaba al principio, nunca desarrollé estas capacidades o la práctica para convertirme en una ilustradora hiperrealista o fantástica, y, o sea,
soy consciente de que con la inteligencia artificial puedo jugar para generar estos escenarios, pero claramente no me convierte de forma mágica en una persona con esas habilidades. O sea, yo sigo admirando a quien efectivamente lo puede hacer. Mientras tanto que las habilidades que sí tengo y que desarrollé como un profesional durante mi carrera y durante mi experiencia y que brindo en mi trabajo, o sea, es eso lo que efectivamente ayuda a comunicar o a enriquecer productos o desarrollo de procesos. La inteligencia artificial en este sentido, para mí es una herramienta más. Eh, y yo la utilizo con un propósito claro, a través de mi mirada crítica, de mis prácticas profesionales. Bueno, les quería traer esto porque hoy en día el avance de las tecnologías como que es bastante abrumador, a mí misma me resulta abrumador, parece que nos sobrepasa y como que estamos frente a una especie de niebla, no sabemos bien para dónde va, cuál es el límite, hasta dónde llega. Entonces yo por lo pronto tengo un poco puesto el foco ahí. Yo dejo que mis habilidades profesionales me guíen a la hora de usar estas tecnologías y es esto lo que me disipa un poco las dudas. Así que bueno, espero que este punto de vista les resulte útil. Es una opinión basada en algunas pruebas. Muchas gracias.